Durante años me convencí de que estaba imaginando cosas. Pensaba que eran celos normales entre hermanos, inseguridades mías, nada más. Pero a los 32 años, descubrí la verdad, y con ella entendí cada uno de los momentos que me habían roto por dentro. Mis padres sí tenían un hijo favorito. Y ese hijo nunca fui yo. Somos dos. Mi hermano Daniel tiene 35 años. Yo tengo 32. Desde afuera, parecíamos una familia completamente normal. Pero desde que tengo memoria, existía una diferencia que era imposible ignorar, aunque yo lo intentara con todas mis fuerzas. Cuando Daniel sacaba un 8, había celebración. Cuando yo sacaba un 10, me preguntaban por qué no había conseguido más. Si él cometía un error, era un accidente. Si yo lo cometía, era una decepción. Hay un recuerdo que nunca se me ha ido. Tenía 9 años. Era Navidad. Yo llevaba semanas soñando con una bicicleta roja, y estaba absolutamente convencido de que la caja enorme que estaba bajo el árbol era para mí. La desenvolvieron. Era para Daniel. Él recibió una bicicleta nueva. Yo recibí unos libros usados y una chamarra. Cuando mi expresión cambió, aunque solo fuera un segundo, mi madre me miró y me dijo algo que se quedó grabado para siempre. No hagas esa cara. Tu hermano se lo merece más. Con los años, la situación solo empeoró. A Daniel le regalaron un automóvil cuando cumplió 16. Cuando yo pregunté si también podría esperar algo así, mi padre me respondió que podía conseguir un trabajo si quería un coche. Lo más irónico es que Daniel nunca había trabajado, y yo ya estaba ganando algo de dinero los fines de semana. Mi hermano aprendió muy rápido a aprovechar su posición. Sabía perfectamente que era el favorito, y disfrutaba recordármelo. No con gritos ni peleas abiertas. Eran comentarios pequeños, constantes, suficientes para hacerme sentir invisible dentro de mi propia casa. En la preparatoria, me esforcé al máximo, porque sabía que la única forma de estudiar era con una beca. Cuando finalmente me aceptaron en una buena universidad, con apoyo económico completo, llegué a casa lleno de emoción, esperando una reacción. Mi madre apenas levantó la vista. Mi padre preguntó cuánto dinero faltaba para completar los gastos. 2 semanas después, Daniel anunció que abandonaba la universidad porque le parecía demasiado difícil. Mis padres organizaron una cena para apoyarlo emocionalmente. Recuerdo estar sentado ahí, observando cómo consolaban al hijo que acababa de rendirse, mientras ignoraban por completo al que acababa de lograr una de sus metas más importantes. Ese día, entendí algo que no quería entender. Nunca iba a ganar. No importaba cuánto estudiara, cuánto trabajara, cuánto lograra. Las reglas siempre cambiaban cuando se trataba de Daniel. Aún así, seguí intentando. Pasé años creyendo que algún día me verían de otra manera. Lo que no sabía era que detrás de todo aquello existía una razón mucho más profunda. Un secreto que mis padres habían ocultado durante décadas. Y cuando finalmente lo descubrí, toda mi infancia empezó a tener sentido. Me gradué a los 22 años después de varios años trabajando mientras estudiaba. No fue sencillo. Mientras muchos compañeros podían concentrarse solo en sus clases, yo me preocupaba por la renta, el transporte, cualquier gasto inesperado. Pero cada pequeño avance era resultado de mi propio esfuerzo. Y eso me importaba. Lo que más me sorprendía era la indiferencia de mis padres. Las pocas veces que hablábamos por teléfono, la conversación terminaba girando alrededor de Daniel. Si yo lograba algo, encontraban la forma de cambiar el tema. Pero si Daniel tenía una nueva idea o atravesaba un problema, su atención entera estaba puesta en él. Cuando conseguí mi primer empleo estable, llamé emocionado para compartir la noticia. Había pasado meses enviando solicitudes. Mi padre me felicitó en 30 segundos, y casi de inmediato, empezó a contarme que Daniel estaba pensando en iniciar un negocio, y necesitaba apoyo económico. Al colgar, me di cuenta de que habíamos hablado más de mi hermano que de mi nuevo trabajo. Con el tiempo construí una vida relativamente estable. Ahorré durante mucho tiempo para comprar mi primer automóvil, y recuerdo perfectamente el día que llegué conduciendo a una reunión familiar. Para mí, era el símbolo de años de esfuerzo acumulado. La reacción
Fue exactamente la que esperaba. Mi madre preguntó cuánto había costado. Mi padre apenas le dedicó una mirada rápida. Unas horas después apareció Daniel conduciendo una camioneta nueva. Mis padres salieron corriendo a verla, le hicieron preguntas, lo felicitaron como si acabara de ganar un premio. Más tarde descubrí que ellos mismos habían puesto una parte considerable del dinero para comprarla. Lo más extraño era que Daniel ni siquiera parecía agradecido. Cancelaba reuniones a última hora, olvidaba cumpleaños, desaparecía semanas enteras sin responder llamadas. Y mis padres siempre encontraban una excusa para justificarlo. Si yo llegaba tarde a una comida, era una falta de respeto. Si él no aparecía, era porque estaba muy ocupado. Con el tiempo dejé de buscar explicaciones. Asumí que algunas familias funcionaban así, y que nunca lo entendería del todo. Pero entonces, ocurrió algo que hizo que empezara a cuestionar todo de nuevo. Mi madre cumplió 60 años. Vinieron varios familiares de fuera. La reunión fue grande, más de lo habitual. Daniel llegó 2 horas tarde, sin regalo, sin disculparse. Durante gran parte de la tarde, estuvo distraído mirando el teléfono, mientras otros ayudaban con la comida y la organización. Cuando llegó el momento de decir unas palabras, varios familiares compartieron recuerdos. Yo hablé de los años difíciles, de los sacrificios que mi madre había hecho, de algunos momentos importantes de nuestra infancia. La mayoría pareció emocionarse. Entonces, Daniel se levantó. Su discurso fue corto, improvisado y bastante superficial. Sin embargo, mi madre terminó llorando y abrazándolo como si hubiera pronunciado algo extraordinario. Miré alrededor de la mesa. Varias personas parecían tan confundidas como yo. Más tarde, mientras recogía algunos platos, mi tía Patricia se acercó. Me observó unos segundos antes de hablar. Algún día entenderás muchas cosas. Pensé que estaba bromeando y le pregunté a qué se refería, pero negó con la cabeza. No debería ser yo quien te lo diga. Intenté insistir. Cambió de tema y se alejó. Aquella conversación duró menos de un minuto, pero despertó algo que llevaba años dormido. Por primera vez, empecé a preguntarme si existía una razón real detrás del comportamiento de mis padres. Quizás no era simplemente favoritismo. Quizás había algo que todos conocían menos yo. Durante las semanas siguientes, no pude dejar de pensar en ello. Empecé a recordar conversaciones que se cortaban de golpe cuando yo entraba a una habitación, comentarios extraños de familiares, pequeños detalles que nunca habían tenido sentido. Cuanto más analizaba mi pasado, más preguntas aparecían. Sin saberlo, estaba a punto de encontrar la primera pieza de un secreto que llevaba más de 30 años oculto. Poco después, mi padre sufrió una caída menor en casa. No fue grave, pero necesitó ayuda durante algunos días. Como Daniel no respondía llamadas, fui yo quien pidió tiempo libre para llevarlo a consultas, comprar medicamentos, ayudar con el hogar. Durante esa semana, pasé más tiempo en casa de mis padres que en los últimos 2 años juntos. Y fue ahí donde empezaron a ocurrir cosas extrañas. Una tarde, estaba buscando unos documentos médicos que mi padre me había pedido. Me dijo que revisara un archivero viejo en el despacho. Mientras revisaba carpetas, encontré fotografías antiguas, recibos, pólizas de seguros, papeles acumulados durante décadas. Al principio, no presté mayor atención, hasta que encontré una fotografía que nunca había visto. Era una imagen de cuando yo tendría 3 o 4 años. Daniel aparecía junto a mis padres, sonriendo para la cámara. Yo también estaba ahí, pero algo llamó mi atención de inmediato. La fotografía parecía haber sido recortada, como si originalmente hubiera incluido a otra persona y alguien la hubiera eliminado deliberadamente. La guardé en mi memoria y seguí buscando. Esa misma noche, ocurrió algo todavía más extraño. Mi madre pensaba que yo dormía en la habitación de invitados. Bajé a la cocina por un vaso de agua y escuché voces en el comedor. Mis padres hablaban en voz muy baja. No intentaba espiarlos. De hecho, estaba a punto de anunciarme cuando escuché mi nombre. Me detuve. ¿Crees que lo sabe?, dijo mi madre. No, si lo supiera ya habría dicho algo, respondió mi padre. Silencio. Tarde o temprano va a descubrirlo. Han pasado más de 30 años.
Ya no tiene sentido preocuparnos. Mi corazón empezó a acelerarse. Entonces, mi madre volvió a hablar. Patricia siempre ha sido un problema. Nunca aprendió a guardar silencio. Al escuchar ese nombre, sentí un escalofrío. La misma tía que me había dicho que algún día entendería muchas cosas. En ese momento, una silla se movió, y tuve miedo de que me descubrieran. Regresé a la habitación sin hacer ruido, aunque prácticamente no dormí. Al día siguiente, intenté actuar con normalidad, pero ya no podía seguir ignorando las cosas. Necesitaba respuestas. Durante los días siguientes, empecé a hablar discretamente con algunos familiares. No hacía preguntas directas. Simplemente mencionaba recuerdos de la infancia y observaba sus reacciones. Y noté algo inquietante. Varias personas parecían incómodas cuando hablaban de mis primeros años de vida. Algunos cambiaban de tema. Otros respondían con frases vagas. Y unos cuantos evitaban la conversación por completo. Era como si todos conocieran una historia que yo no debía escuchar. Finalmente llamé a mi tía Patricia. Al principio intentó esquivar el tema, igual que en la fiesta, pero después de varios minutos, noté que estaba nerviosa. Muy nerviosa. Le pregunté directamente si había algo que mis padres me estuvieran ocultando. Hubo un silencio tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Cuando habló, su voz sonaba diferente, más seria, más triste. Si realmente quieres respuestas, no las busques conmigo. Entonces, ¿con quién? Otro silencio. Busca tu acta de nacimiento original. Nada más. No quiso explicarme nada. Solo repitió la misma frase antes de despedirse. Busca tu acta de nacimiento original. Esa noche apenas pude dormir, porque por primera vez sentía que estaba a punto de descubrir algo enorme, y una parte de mí empezaba a temer que la verdad fuera mucho peor de lo que había imaginado. El mundo pareció detenerse cuando escuché las palabras de mi abuela. Mi primera reacción fue asumir que había un malentendido. Yo sabía perfectamente quién era mi madre. Había vivido con ella toda mi vida. Ella me había criado. Estaba en todos mis recuerdos. Pero mi abuela siguió hablando. Y cada frase hacía que todo encajara de una manera aterradora. La mujer de la fotografía, la que había sido recortada, era la primera esposa de mi padre. Había fallecido cuando yo era muy pequeño. Tan pequeño que no conservaba ningún recuerdo de ella. Meses después, mi padre inició una relación con la mujer que durante toda mi vida llamé mamá. Eventualmente, se casaron y decidieron criarme como si fuera su hijo biológico, sin explicarme jamás lo que había ocurrido, sin mencionarme ni una sola vez quién era aquella mujer, sin decirme nada durante más de 30 años. Pero eso no era lo peor. Lo peor vino después. Cuando pregunté por Daniel, mi abuela suspiró. Y entonces llegó la revelación que lo explicaba todo. Daniel sí era hijo biológico de la mujer que yo había llamado mamá toda mi vida. Yo no, él era su hijo. Yo era el hijo de otra mujer. De repente, toda mi infancia comenzó a tener sentido. Las diferencias, el favoritismo, la protección constante, las excusas, los privilegios. Todo encajaba. No porque Daniel fuera mejor, ni yo peor, sino porque ella siempre había visto a uno de nosotros como su hijo, y al otro como una responsabilidad heredada. Quizás nunca lo admitió abiertamente. Quizás incluso intentó convencerse de que nos quería igual. Pero los hechos contaban una historia diferente. Una historia que había durado décadas. Cuando regresé a casa esa noche, no pude dormir. Sentía rabia, tristeza y confusión al mismo tiempo. No sabía qué era peor, que me hubieran ocultado algo tan importante, o darme cuenta de que la respuesta había estado frente a mí toda la vida. Pero todavía faltaba una última pieza. Porque aunque ahora entendía el favoritismo, seguía sin comprender por qué nadie me había dicho la verdad. Y cuando finalmente confronté a mis padres, descubrí que el secreto era todavía más oscuro de lo que imaginaba. Durante varios días, no hablé con nadie. Necesitaba tiempo. Toda mi vida, había creído que el problema era yo. Que quizás no era lo suficientemente inteligente, exitoso o interesante para recibir el mismo cariño. Ahora entendía que la situación era mucho más compleja. No era un problema de méritos. Era un problema que había
comenzado mucho antes de que yo pudiera siquiera recordarlo. Finalmente, los invité a cenar a mi departamento. Les dije que necesitaba hablar sobre algo importante. Desde que llegaron, pude notar que estaban nerviosos. Quizás ya sospechaban. Después de unos minutos de conversación sin importancia, coloqué la fotografía sobre la mesa. La fotografía completa. La que mostraba a aquella mujer sosteniéndome en brazos. El color desapareció del rostro de mi madre casi al instante. Mi padre bajó la mirada. En ese momento confirmé que todo era verdad. ¿Cuándo pensaban decirme quién era ella? Ninguno respondió. 32 años. Continué. 32 años, y nunca me dijeron nada. Mi padre fue el primero en hablar. Intentó explicarme que querían protegerme, que yo era demasiado pequeño cuando ocurrió la tragedia, y que después nunca encontraron el momento adecuado. Pero esa explicación ya no me bastaba. Porque el problema no era solo el secreto, era todo lo que vino después. Les pregunté directamente si sabían que siempre habían tratado mejor a Daniel. Mi madre lo negó de inmediato. Era la respuesta que esperaba. La misma que probablemente se había repetido durante años. Entonces, comencé a mencionar ejemplos. La bicicleta, el automóvil, la universidad, las ayudas económicas, las celebraciones, las excusas, las oportunidades, uno por uno. Y conforme avanzaba, sus argumentos empezaban a derrumbarse. Por primera vez, nadie intentaba decirme que estaba exagerando, porque ya no podían. Había demasiados años de evidencia acumulada. Mi madre terminó llorando, pero no eran las lágrimas que esperaba. No parecía llorar por mí. Parecía llorar porque finalmente había llegado el día que llevaba años intentando evitar. Entonces, dijo algo que jamás voy a olvidar. Intenté quererte igual. Intenté. No dijo que me quiso igual. No dijo que me trató igual. Dijo que lo intentó. Y en ese momento, entendí que esa era probablemente la confesión más honesta que iba a recibir, por dolorosa que fuera. Mi padre permaneció en silencio durante gran parte de la conversación. Cuando finalmente habló, reconoció algo que me sorprendió. Dijo que sabía que existía favoritismo. Lo había visto durante años. Habían discutido sobre ello, pero nunca hizo nada para cambiarlo, porque era más fácil ignorar el problema que enfrentarlo. Escuchar eso fue casi tan doloroso como descubrir el secreto. Durante décadas había esperado que al menos uno de ellos estuviera de mi lado. Y resulta que sí lo estaba. Solo que eligió no intervenir. La conversación duró varias horas. Hubo lágrimas, disculpas, explicaciones. Pero ninguna podía devolverme los años perdidos. Ninguna podía borrar la sensación de haber crecido intentando ganarme un amor que nunca recibí en igualdad de condiciones. Antes de irse, mi madre me pidió una oportunidad. Dijo que todavía podíamos arreglar las cosas, que seguíamos siendo una familia. Pero yo ya estaba agotado. No por aquella noche, por toda una vida. Le expliqué que no sentía odio, tampoco deseos de venganza. Lo único que sentía era cansancio. Un cansancio acumulado durante más de 3 décadas, intentando ocupar un lugar que nunca había sido realmente mío. Les dije que necesitaba distancia. Y así fue. Durante los meses siguientes, reduje el contacto al mínimo. Dejé de asistir a reuniones familiares, dejé de involucrarme en los dramas de siempre, y empecé a concentrarme en mi propia vida. Al principio, fue difícil. Había pasado tantos años buscando su aprobación que no sabía quién era, sin esa necesidad constante. Pero poco a poco, algo fue cambiando. Por primera vez, empecé a sentir paz. Una paz que nunca había conocido. Con el tiempo conocí a mi esposa. Formamos nuestra propia familia. Y cuando nació mi hija, tomé una decisión que nunca he cuestionado. Jamás permitiría que creciera preguntándose si era suficiente. Jamás tendría que competir por mi cariño. Jamás dudaría de cuánto la amaba. Porque yo sé exactamente lo que se siente crecer con esa duda. Han pasado varios años desde aquella conversación. Todavía hablo ocasionalmente con mi padre. Mi relación con mi madre sigue siendo distante. Educada, pero distante. Y Daniel continúa siendo el centro de su mundo. Al final, algunas personas nunca cambian. Pero ya no me afecta.
porque descubrí algo que me tomó décadas entender. El favoritismo de mis padres nunca definió mi valor, solo definió sus decisiones. Y el día que dejé de buscar su aprobación, fue el mismo día que finalmente recuperé mi vida.